televidentes. Y con ustedes, su conductor favorito, Ernesto Hernández Acevedo. Aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos encontramos aquí presentes para continuar con la explicación de la literatura contemporánea. Hoy hablaremos de los autores más destacados en la narrativa, el ensayo y el teatro. Estamos aquí también para continuar con el trabajo de nuestra compañera Tonantzin. Y se encuentra con nosotros nuestra compañera Nadia Villalba, Pixel Díaz y su servidora, Estrella Trejo. Comencemos. Carlos Fuentes, 1928. Novelista, ensayista y guionista de cine. Ingresó al Sistema Nacional de Creadores Artísticos SNCA. Es miembro del Colegio Nacional de Literatura desde 1972. Su obra ha merecido innumerables premios y reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Es uno de los escritores mexicanos más reconocidos en el extranjero. Su obra publicada es Antología, Cuerpos y Ofrendas, 1973. Cuento, Los días enmascarados y los presentes, 1954. Ensayo, Azares de mi novela Los de abajo, en Revista de la Universidad de México, 1946. El argumento de la famosa novela cuenta las andanzas de Demetrio Macías, un campesino que huyó de la vergüenza de los soldados del gobierno porque impidió que estos abusaran de su mujer. Asimismo, Gabriel García Márquez, 1928-2014, fue un escritor colombiano, miembro del boom latinoamericano. Es considerado culminador del realismo mágico, iniciado posteriormente por Juan Rulfo. Fue autor de La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de la mamá grande, 100 años de soledad, La crónica de una muerte anunciada, El amor en tiempos de cólera, Ojos de perro azul. Su obra fundamental fue 100 años de soledad. Fue galardonado en 1982 al Premio Nobel de la Literatura. Augusto Monterroso, 1921-2003, nació en Tegucigalpa, capital de Honduras, conocido por su nacionalidad guatemalteca desde 1944. Sus obras comenzaron a publicarse a partir de 1959, con obras completas y otros cuentos, con características de prosa concisa, sencilla, accesible, donde late la conciencia de los grandes hitos de la literatura, con una inclinación por la parodia, la fábula y el ensayo, con un lenguaje absurdo y de humor negro. Sus obras destacadas son La oveja negra, 1969, Movimiento perpetuo, 1972, Los demás y silencio, 1978, donde da vida al heterónimo Eduardo Torres. En 1996 dio por concluido su exilio y se le otorgó el premio Juan Rulfo de la narrativa y reunió cuentos, fábulas y Los demás y silencio. Murió el 7 de febrero del 2003 a causa de un paro cardíaco. Cristina Pacheco, periodista, escritora, originaria de Guanajuato, graduada de la Facultad de Letras, dedicada al periodismo desde 1960 y colaboradora de revistas y periódicos como El Sol de México, además de ser la conductora del programa Aquí nos tocó vivir en el Canal 11. Entre sus libros destacan Para vivir aquí, 1983, Orozco, Iconografía personal, 1983, Sopita de fideo, 1984, Testimonios y conversaciones, 1984, Zona de desastre, 1986, Cuarto de azotea, 1986, La última noche del Tigre, 1987 y La luz de México, 1989. José Emilio Pacheco, poeta, narrador, ensayista, crítico literario, traductor y periodista. Nacido en la Ciudad de México en 1939, estudió en la Facultad de Derecho, Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores de 1970 a 1971. Ingresó al Sistema Nacional de Creadores Artísticos SNCA. Como creador emérito en 1994 compartió con Arturo Reinstein los Arieles a la mejor historia original y a la mejor adaptación cinematográfica por El castillo de pureza, 1973, múltiple ganador de distintos premios. Sus obras publicadas son Antologías,
Poesía en movimiento. La poesía mexicana del siglo XIX. El otoño recorre las islas, de José Carlos Becerra. Recopilación y edición, 1973. Tarde o temprano. Recopilación de su obra poética, 1980. Poesía modernista. Alta traición. En el cuento. La sangre de Medusa. México. Latitudes. El pozo y el péndulo. El viento distante. El principio del placer. La sangre de Medusa. El ensayo. El derecho a la lectura. Panfleto con artículos de Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis. Novela. Morirás lejos. José Revueltas, 1914-1976. Escritor mexicano nacido en Durango. Adaptador de guiones cinematográficos, activista y teórico político. Fue miembro de una brillante familia artística junto con sus hermanos. En 1928 ingresó en el Partido Comunista Mexicano. Fue expulsado en 1943. Con sus desacuerdos a esta burocracia política están tratados sus novelas Dios en la Tierra, 1944, El Cuadrante de la Soledad, 1950, Los Muros de Agua, 1941, El Apando, 1969, El Tú Humano, 1943. Asimismo tenemos a Francisco Rojas González, quien fue reconocido por su participación en la literatura mexicana. Una faceta muy poco conocida del autor fue el diosero. Es una construcción de las ciencias sociales y sobre todo de la antropología. 1918-1986. Novelista y cuentista mexicano, nacido en Acapulco, Jalisco. Escenario de la Guerra Cristera, 1926-1929, que había de influir tanto en su vida como en su obra. En México, hacia 1938, empezó a escribir su novela Los hijos del desaliento y a colaborar en la Revista Americana en 1942. Publicó 2 cuentos en la revista Pan que formarían parte del Llano en Llamas, 1953, junto con otros que fueron apareciendo en revistas. También, él escribió guiones como El despojo sobre una idea original suya, El gallo de oro, 1964, basado en una idea del novelista con guión de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, La fórmula secreta, 1965, de Rubén Gámez, con textos de Rulfo. En 1967 se hizo una película de Pedro Páramo dirigida por Carlos Velo, y en 1973 El Rincón de las Vírgenes, largometraje de Alberto Isaac sobre 2 cuentos de Rulfo. Una de sus obras más importantes es Anacleto Morales. El Mundo Valadez, 1915-1994. Periodista, cuentista y ensayista mexicano. Nació en Guaymas, Sonora. Su estilo siempre fue directo, ágil y ameno. Fundó la revista El Cuento en 1964. Fue secretario de redacción y director editorial del periódico Novedades. Subjefe de la oficina de prensa de la Presidencia de la República en 1958 a 1964. 1974. Nació en la Ciudad de México. Fue fundador junto con Javier Villarrutia de las revistas Ulises en 1927. Fue un activo participante en la renovación de nuestra literatura. Pudo ser el prosista más diestro de los contemporáneos. Su poesía cuenta entre las mejores de este grupo. Novo ganó el Premio Nacional de la Literatura en 1967. Su poesía está en 20 poemas, 1925, Nuevo Amor, 1933, Espejo, 1933, Décimas en el Mar, 1934, Romance del Angelillo y Adela, 1934, Poemas Proletarios, 1934, Never Ever, 1934, Un Poema, 1937. Salvador Novo fue el primer poeta mexicano del que se tradujo un libro completo en inglés. La Estatua del Zar, 1998. Varios tomos de la vida de México. Sus ensayos también han sido publicados recientemente en Viajes y Ensayos en 1986. Octavio, 1914-1998. El laberinto de la soledad fue publicado en 1950. En esta obra, Paz conforma una reflexión sobre las raíces espirituales mexicanas. De acuerdo al comentario hecho de su obra, publicada por el Fondo de Cultura Económica, en todas sus dimensiones, de frente y de perfil,
en su pasado y en su presente, el mexicano resulta ser un cargador de la tradición que, acaso sin darse cuenta, actúa obedeciendo a la voz de la raza. El autor analiza con singular penetración diversas expresiones actitudinales caracterizadas y preferencias distintivas para llegar al fondo anímico donde se ha originado. José Vasconcelos, 1882-1959. Nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Inició sus estudios en Eagle Pass, Texas, Estados Unidos, y los continuó en el Instituto Científico de Toluca y en el de Campeche, hasta que ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde culminó sus estudios de abogado. En 1909 se adhirió al Partido Antirreeleccionista y en 1910 al maderista. Fue un revolucionario muy importante y fue nombrado secretario de la Institución Pública y Bellas Artes. Durante el gobierno de Madero fue director de la Escuela Nacional Preparatoria y en 1920 fue designado rector de la Universidad Nacional. También fue colaborador de Venustiano Carranza, quien lo designó como agente confidencial ante los gobiernos de Inglaterra y Francia, además de ser el secretario de Institución Pública. Un lema muy importante que él creó dice: por mi raza hablará el espíritu, lo que muestra su gran valor en la revolución. Sus distinguidas obras, entre sus novelas escribió Ulises Criollo, La raza cósmica, La tormenta, El proconsulado y La flama, entre otras de sus muy importantes obras. Él recibió un tributo por medio de Hernán Kertzerling, quien en sus Meditaciones Sudamericanas emite opiniones como: José Vasconcelos es el ideólogo más original que hasta hoy ha habido en América Latina y es el pensador más representativo. Hugo Argüelles, 1982. Nació en Veracruz el 2 de enero. Estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México. Estudió también el arte dramático en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Como profesor trabajó enseñando arte dramático en el mismo INBA y en el Centro Universitario de Teatro. Fundador de la Escuela de Bellas Artes en Puebla y maestro de Filosofía y Letras en diversas escuelas e institutos de la República Mexicana. Sus principales obras fueron Los cuervos están de luto, El ritual de la salamandra, Los amores criminales de las vampiras morales, Romance, bronca y misterio de los caracoles amorosos y Los muertos lujuriosos del burdel del cementerio.